Bien, nuevamente, bienvenidos a cada uno de ustedes. Eh, Les damos, como siempre, la cordial bienvenida a nombre del Centro de Innovación y Asistencia Agraria. Este es el tercer curso oh, del cultivo de plátanos. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante como es el manejo de plagas y enfermedades en el cultivo de plátanos. Nos acompaña el ingeniero Edwin Palomino para que nos ilustres respecto a este tema muy importante. Como siempre, nuestro agradecimiento profundo a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales y a los que comparten nuestras transmisiones a fin de que llegue a muchas más personas. Para nosotros es un gusto contar con cada uno de ustedes y hacer que los conocimientos, la tecnología que imparten nuestros expositores llegue de manera gratuita a muchas más personas. Por lo tanto, les invitamos una vez más a que compartan la transmisión con sus colegas, con los compañeros o a través de su página. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar por iniciado con esta ponencia de esta noche. Adelante, ingeniero. Ok, muy buenas noches con todos. Primeramente agradecer a Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde por la oportunidad y nosotros encantados de compartir las experiencias y explicarle lo aprendido y puesto en práctica, digamos, en las fincas. Ok, entonces vamos a iniciar con la exposición. El tema para hoy es el manejo de plagas y enfermedades del cultivo de plátano. Este tema es sumamente importante porque nosotros podemos tener la mejor zona, la mejor ubicación, el mejor terreno, el mejor suelo, ¿no? Las mejores condiciones, digamos, hídricas, climatológicas. Sin embargo, si no tenemos un plan de manejo de plagas y enfermedades o no conocemos las principales plagas y enfermedades del cultivo de plátano, podemos llegar a tener pérdidas superiores hasta el 50% dependiendo del tipo de plaga o de la enfermedad. Ok, entonces es importante este tema y por eso vamos a tocarlo y vamos a detallarlo, las principales plagas y enfermedades para este cultivo. Ok, entonces el objetivo de esta exposición y de esta charla o de esta clase es aprender sobre el manejo y control de plagas y enfermedades en el cultivo. Si vemos en esta primera imagen de la presentación, nosotros podemos ver una siembra de plátano a alta densidad, ¿no? Y en una topografía plana, y podemos verlo que la plantación tiene un desarrollo, crecimiento adecuado, está libre de enfermedades y se puede decir también está garantizado el tema de control de plagas porque tenemos un desarrollo uniforme de toda la plantación y si vemos las hojas, tenemos unas hojas de coloración adecuada, no tenemos deficiencias nutricionales, excepción del boro, que podemos ver en la hoja bandera, que tiende a ser como una colita de chancho, ¿no? Pero en lo demás, nosotros podemos notar que la plantación se mantiene saludable, libre de plagas y enfermedades. Entonces, el objetivo es que aprendamos sobre el manejo y control de plagas para garantizar o tener plantaciones como la del limón. ¿Ok? Vamos a iniciar con el más conocido como moco del plátano, ¿no? Es una enfermedad causada por una bacteria. La bacteria se llama Ralstonia, ¿no? Por la bacteria Ralstonia solanacearum de raza 2 y que básicamente es una enfermedad muy infecciosa y que nos puede causar pérdidas superiores al 50% y en algunas zonas ha llegado pues a ocasionar pérdidas de hasta el 100%. Porque una planta infestada por esta bacteria es una planta perdida. ¿Ok? O sea, hay, digamos, métodos de control a través de la aplicación de bactericidas o, digamos, de antibióticos,
pero son sumamente costosos y ya no somos económicamente rentables. Hay De todas algo que maneras, ayudaría vamos a tocar muchísimo al algunas sistema prácticas educativo en México. que Mi se idea es que en realizan la primaria para reducir incorporen las la pérdidas y enseñanza de evitar meditación, que llegue específicamente pues, el mindfulness. moco de plátano Porque en su sí, en la plantación. primaria nos Entonces, enseñan a lo cierto es memorizar, que nos el enseñan agente ética, causal de esta deportes, enfermedad es la pero algo que nostrona, generaría ¿ok? una El diferencia cual real en es nuestra una vida es bacteria, que nos enseñen a fluir ¿ok? con nuestras En la emociones y a fotografía fluir con podemos nuestros ver, pensamientos y digamos, que sobre el todo centro a del habitarnos en pseudotallo, el presente. donde Bajarían todas las áreas considerablemente los vasculares casos de ansiedad y han sido depresión y habría más completamente personas obstruidas y emocionalmente sanas. destruidas Pero mientras por esto no esta ocurra, enfermedad yo te y por invito esta a que tú bacteria, medites en ¿ok? casa. Tiene Entonces, una esta cantidad planta inmensa de beneficios contemplar nuestra ya no es respiración, estar recuperable, presentes, que fluir nosotros con nuestros hagamos pensamientos, fluir con nuestras aplicaciones, emociones. ya no Pero lo vamos de a ahora poder es estar ocupado en muchas recuperar porque cosas, menos la en bacteria nosotros. ha Déjame que destruido pienses en los comentarios y completamente nos vemos en los el haces próximo video. vasculares, los cuales pues sirven para transporte de agua y nutrientes. ¿Ok? ¿Cómo nosotros podemos ver o notar la sintomatología del daño o el ataque del moco el- del moco del plátano? ¿Ok? Normalmente, nosotros vamos a ver en una planta adulta racimos con zonas necróticas, a veces llegan a maduración prematura, ¿no? Y a veces se observa que una o dos manos llegan a madurez, ¿ok? Pero no a madurez normal, es una madurez temprana acelerada cuando los dedos del plátano aún son de menor peso, ¿ok? Si nosotros cosechamos este tipo de plátanos y no estamos seguros de esta enfermedad por la identificación de la sintomatología, lo que hacemos es cortar el raquis. Y si el raquis presenta hacer un corte transversal o longitudinal, nosotros vamos a ver una coloración oscura en los haces vasculares del raquis. Ya con esto nosotros podemos garantizar y decir fehacientemente de que efectivamente podría ser el daño por esta bacteria. ¿Ok? Después de esto podemos observar también el pseudotallo. Generalmente por esta enfermedad los haces vasculares son afectados, como lo estaba mencionando anteriormente. El centro se torna de color rojizo a marrón y tiene pues una consistencia viscosa, mocosa, ¿no? No tiene un olor a putrefacto, ¿no? Ya más adelante les voy a hablar sobre la diferencia de otra bacteria que es la Erwinia, que sí tiene un olor a orine fermentado, pero en este caso tiene una consistencia viscosa y el centro del pseudotallo es de color rojizo a marrón o tiende esa coloración porque los haces vasculares han sido dañados completamente. ¿Ok? En una planta joven, lo que nosotros podemos observar es que las hojas jóvenes se tornan de verdes a pálidas y amarillas y a pocas semanas de ser infectado, estas hojas pueden colapsar. ¿Ok? No es una enfermedad que nos da tiempo para de alguna manera combatir, sino que una vez que le ataca, sobre todo cuando está la plantación muy joven, inmediatamente, 1 o 2 semanas, ya todas las hojas se van a ver como en la imagen. ¿Ok? Una planta que todas las hojas, tanto las hojas nuevas y las hojas viejas, se van a marchitar, tendiéndose a tornar un color verde pálido o amarillo, ¿no? Con esta enfermedad. Entonces, es una enfermedad destructiva. La planta que tiene esta enfermedad se debe tratar con mucho cuidado para evitar la contaminación cruzada. ¿Ok? ¿Cómo se disemina esta enfermedad? Generalmente, los agricultores, muchas veces no tenemos, digamos, control en este tema, pero la diseminación principal es a través de hijuelos. ¿Ok? Cuando nosotros instalamos nuevas siembras, llevamos en el cormo a diferentes parcelas y es una forma de diseminación tradicional. ¿Ok? Asimismo, tenemos la diseminación por insectos, puede ser insectos chupadores, también puede ser por el picudo o el corgojo negro, ¿no? Pero lo cierto es que también forma parte, digamos, de diseminar, una forma de diseminar la bacteria. ¿Ok? Asimismo, esta enfermedad se puede diseminar con el contacto de raíces
de las plantas sanas con las enfermas. Por eso es importante, si nosotros tenemos la presencia de esta enfermedad, por ejemplo, aquí en la imagen número 1 que está a la derecha, esta es una planta ya que está, digamos, completamente dañada. Vemos el raquis necrótico y algunos dedos de plátano tienden a tener una madurez temprana. Pero lo cierto es que las raíces, si están en contacto con otras raíces de plantas sanas, esto podría transmitir esta enfermedad. Entonces, cuando nosotros eliminamos esto, no solamente tenemos que eliminar el pseudotallo y el racimo o las hojas, sino también tenemos que considerar de que puede haber una contaminación a través por el entrecruzamiento de las raíces o raicillas. ¿Ok? Otra forma de diseminación, el cual podemos evitar, digamos, con buenas prácticas, es el machete. ¿Ok? Si nosotros hacemos un deshoje o cosecha o otra labor en el campo, nosotros cortamos con el machete parte de la planta y pasamos a otra planta sin desinfectar, entonces vamos a contaminar. ¿Ok? El machete también es una forma por el cual se disemina esta bacteria. ¿Ok? Otro tema por el cual se puede diseminar también es el uso del agua, ya sea en las aplicaciones para fumigar, para control de plagas, de enfermedades, o el uso del agua en el sistema de riego. ¿Ok? Si nosotros tenemos unas plantaciones río arriba que tienen esta sintomatología y están cercanas al río, y por las precipitaciones de estas bacterias pueden contaminar el río, y nosotros tomamos el agua del río y hacemos el riego de esa plantación, también podemos diseminar. Entonces, es importante cuando nosotros nos ubicamos para una producción, digamos, macro, evaluar este tema de agricultores que están alrededor y qué enfermedades padecen los cultivos. ¿Ok? Entonces, estas son las principales formas de diseminar esta bacteria o esta enfermedad. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos controlar? Lo primero y lo que más nosotros recomendamos es que hagamos una propagación con material sano. ¿Ok? De una plantación madre o de plantaciones donde no se presente este tipo de enfermedades o no tengamos daño por bacterias. Si nosotros presentamos 1, 2, 3 plantas con esta sintomatología, nosotros ya no podemos o debemos evitar extraer cormos o plantines de esos campos. ¿Ok? Entonces, la propagación del material sano es el mejor método de control para evitar o reducir los riesgos de contaminación. ¿Ok? Asimismo, si ya nosotros tenemos en la plantación sintomatología de esta enfermedad que acabamos de mencionar y verlo, debemos eliminar completamente la planta enferma. No es que voy a podarle la hoja amarillenta o voy a cortarle la madre y el hijo va a quedar ahí. No, debemos eliminar completamente la planta enferma. ¿Ok? Si es posible, llevarlo a otro lado, alejado de la plantación y destruirlo completamente y si fuera posible, incinerarlo. ¿Ok? Asimismo, si vemos, por ejemplo, si tenemos 2, 3 parcelas y hay presencia de esta sintomatología de estas plantas en zonas colindantes, igualmente debemos eliminarlos. ¿Ok? Asimismo, si llegamos a una parcela que ha tenido esta incidencia, de igual manera debemos hacer un trabajo de manejo de estos suelos y sobre todo eliminar las malezas porque estos pueden ser hospederos de la enfermedad. ¿Ok? Entonces, todos estos métodos de control son sumamente importantes para reducir los riesgos de contaminación. Ojo que aquí no estoy poniendo que hay que aplicar cobre, hay que aplicar bactericida, porque los costos son muy altos y no hay una recuperación completa de la planta porque el daño de la bacteria es prácticamente irremediable. ¿Ok? También recomendamos que hagan una desinfección de las herramientas con el uso de lejía al 10%.
planta que yo intervengo para ya sea desoje, desflore o para cirugía, es herramienta desinfectada y pasar a otra planta ya con herramientas desinfectadas. Para eso lo podemos usar lejía al 10% o cloro al 10%. ¿Ok? La otra enfermedad que también es importante en la producción de plátano y sobre todo en la producción de plátano de alta densidad es el mal de Panamá. ¿Ok? El mal de Panamá, su agente causal es el hongo vascular Fusarium oxysporium, ¿no? Y nosotros vemos la imagen, la única imagen, nosotros podemos ver manchas, digamos, cuando hacemos el corte del pseudotallo, manchas amarillentas anecróticas cuando está en su proceso inicial y que básicamente lo que está dañando son los conductos o haces vasculares. ¿Ok? Es un hongo sumamente contagioso, ¿no? Y que es provocado por el Fusarium oxysporium. ¿Ok? Y comúnmente se conoce pues mal de Panamá. Entonces, si alguien les dice mal de Panamá, hay que pensar en Fusarium oxysporium. ¿Ok? ¿Cuál es la sintomatología? ¿Cómo nosotros podemos identificar que ya tenemos en la plantación o en la parcela mal de Panamá? ¿No? ¿Cuál es ocasionado por un hongo? ¿Ok? Normalmente se observa amarillamiento y marchitez de hojas maduras exteriores. Si vemos la primera imagen, ¿no? Podemos ver que las hojas viejas, ¿no? Son las que están manifestando un amarillamiento completo, no es que solamente una parte, sino completamente amarillas, y va a seguir o va a continuar las hojas nuevas. Entonces, esta sintomatología a lo lejos es bien notorio, en el campo es sumamente notorio, ¿no? Asimismo, si nosotros hacemos un corte, digamos, del pseudotallo, podemos observar una necrosis en la parte interna del pseudotallo, como en la imagen, que es un poquito diferente con la enfermedad del moco del plátano, ¿no? Pero en este caso es más necrótico y sobre todo justamente se ubica esta sintomatología en el centro del pseudotallo, ¿ok? Es más necrótico, ¿ok? Y también vemos que forma como un anillo, ¿no? Digamos, la sintomatología forma en ese pseudotallo una necrosis de forma circular, como un anillo, y esta es una característica principal del mal de Panamá. ¿Ok? ¿Cómo se disemina? ¿Cómo llega a nuestra parcela? Igualmente por propagación de material infestado. ¿Ok? Si nosotros vamos al campo y queremos contratar y para que nos entreguen cormos o colinos o semillas o hijuelos de plátano, nosotros podemos observar, hacer digamos, una revisión de la plantación, un diagnóstico de la plantación, y si hacemos un corte y observamos necrosis de forma circular, podemos de alguna manera garantizar de que, o asegurarnos de que esta plantación está contaminada por este hongo de esta enfermedad que se llama mal de Panamá. ¿Ok? Entonces, una de las formas de diseminar esta plaga, y lo más común, es por propagación. ¿Ok? Básicamente por cormos infestados. ¿Ok? Asimismo, también se puede diseminar con herramientas, en este caso con piocha o pico o algún material para extracción de cormo, ¿no? El cual generalmente en campo no se desinfecta, pero también puede ser por el uso de machete. ¿Ok? Asimismo, también se puede diseminar por ocasionar heridas en el sistema radicular, sobre todo cuando nosotros cosechamos la semilla. ¿Okay? Cosechamos la semilla y estamos dañando raíces del cormo, del hijuelo nuevo y también raíces de la madre. Si nosotros tenemos herramienta ya contaminada, vamos a extraer el hijuelo, contaminamos al hijuelo, pero también contaminamos a la madre. ¿Ok? Entonces, por estas heridas, por estas lesiones del sistema radicular, nosotros podemos diseminar, ¿no? El hongo. ¿Ok? Asimismo,
se puede diseminar por movimiento de tierra a partir de un lugar infestado a un lugar no infestado. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer producción de plantas o plantines de plátano en vivero, muchas veces no tenemos suelo adecuado en la zona y traemos suelo de otro lado o tierra oscura, tierra negra de otro lado. Entonces tenemos que asegurarnos que esos suelos no hayan manifestado presencia de esta sintomatología en plantaciones de plátano. ¿Ok? Entonces, para reducir los riesgos de contaminación. Pero si nosotros traemos suelo de una plantación de plátano y que haya presentado sintomatología o tiene presencia de este hongo, podemos contaminar la mayor cantidad de plantas posibles en nuestro vivero. ¿Ok? Porque el movimiento de tierra también es una forma de diseminar. Asimismo, los trabajadores, por ejemplo, si los trabajadores usan botas y vienen de un campo infestado por este hongo, puede diseminar las esporas de este hongo a plantaciones sanas. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado en toda esta operación para reducir los riesgos de contaminación o diseminación de este hongo. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos controlar? Siempre usando primero el material sano. ¿Ok? Que el material provenga pues de plantaciones sanas y que debemos examinar con detalle las plantas madres. ¿Ok? Entonces ya les expliqué un poquito de cómo nosotros podemos examinar. Básicamente cortamos el cormo o parte del cormo, ya sea de la planta madre o del hijuelo, para ver la sintomatología y si vemos necrosis circular, de alguna manera podemos ya tener identificado que hay presencia de esta enfermedad o de este hongo y debemos evitar extraer o propagar plantas de estas plantaciones. ¿Ok? Asimismo, debemos realizar una desinfección de herramientas con cloro o lejía, ¿no? O hipoclorito de calcio. ¿Ok? Evitar también el libre tránsito de personas, como le estaba comentando, pueden llevar, digamos, en la base del zapato, en la plantilla del zapato o de las botas, y puede llevar. Entonces, para eso necesitamos desinfectar con sulfato de cobre, ¿no? O con cal viva también. Sin embargo, el libre tránsito de las personas en nuestras parcelas puede transmitir, por eso debemos evitarlos. ¿Ok? Para replantar es necesario desinfectar el suelo con oxifluoruro de cobre, formol o cal agrícola. Muchas veces ya tenemos presencia de este hongo, eliminamos la planta. Antes de hacer siembra como recalce o replante, debemos hacer este tipo de desinfección para eliminar completamente el hongo. ¿Ok? Asimismo, recomendamos usar materia orgánica, ¿no? Uso de materia orgánica adecuado y remojar pues los hijuelos en trichoderma o tricoderma antes de la siembra. Acuérdense que el trichoderma es un controlador biológico y que nos pueden ayudar o poblar, digamos, las raicillas del nuevo cormo para reducir que el patógeno o el hongo negativo pueda desarrollarse. ¿Ok? Entonces, es muy importante todos estos controles que debemos realizar. ¿Ok? Igualmente, si ya tenemos presencia de este hongo, lo que nosotros vamos a hacer si queremos controlarlo ya en la plantación es gastar dinero. ¿Ok? Hay, digamos, productos fúngicos que de alguna manera nos pueden ayudar cuando la enfermedad está en su etapa temprana. Sin embargo, el mejor control es la prevención. ¿Ok? Otra enfermedad provocada por hongo es la cigatoca. El agente causal es la Mycophallia fijensis, en el caso de cigatoca negra, y la Mycophallia musicola, que es la cigatoca amarilla. De estas dos, la más complicada y la más peligrosa es la cigatoca negra porque ataca desde plantaciones jóvenes. ¿Ok? Y las plantaciones jóvenes necesitan desarrollarse, tener fotosíntesis adecuado. Y esta enfermedad o este hongo básicamente ataca desde las plantaciones jóvenes.
¿Ok? Inicialmente, pues aparece un punto blanquecino, que son básicamente las esporas o las conidias, que se transmiten pues por el viento o el agua de la lluvia, ¿no? Entonces, esta transmisión inicialmente inicia con un puntito blanquecino, ¿no? Y comienza a desarrollarse. Generalmente, desde que llega estas esporas a la hoja, hasta que vuelva a producir nuevas esporas, pasan aproximadamente 30 días. Pero esto va a depender de las condiciones climáticas. Si las condiciones climáticas son adecuadas para el desarrollo de este hongo, la cigatoca como enfermedad va a proliferarse o va a infestarse lo más rápido posible. ¿Ok? Generalmente este hongo se desarrolla cuando hay mayor humedad. ¿Ok? Entonces, lo cierto es que el agente causal son dos hongos, ¿no? Tanto para la cigatoca negra, la figensis, y la musicola para la cigatoca amarilla. Nosotros en sintomatología podemos diferenciar, en el caso de la cigatoca negra, podemos observar manchas longitudinales en el embés de color marrón oscuro. Por eso le llamamos cigatoca negra. En el caso de la cigatoca amarilla, es manchas longitudinales en el haz del color, en el haz de la hoja de color amarillo pálido. Entonces, por eso le decimos cigatoca amarilla. Sin embargo, para ambos casos, puede darse coalescencia de manchas con destrucción de grandes áreas en el limbo. Básicamente, reduce la capacidad fotosintética de las hojas, el cual pues perjudica enormemente, ¿no? La síntesis de nutrientes y la absorción de nutrientes. ¿Ok? La cigatoca negra, como le estaba mencionando, es la más peligrosa porque ataca pues a las hojas jóvenes, fotosintetizadoras, con lo que disminuye pues el rendimiento y la calidad de la cosecha. ¿Ok? Entonces, en sintomatología nosotros podemos rápidamente identificar que tenemos presencia de cigatoca, ¿no? Y que la cigatoca negra es la más perjudicial, por el cual tenemos que tener mucho cuidado. ¿Ok? La forma de diseminación, generalmente, y lo que digamos predomina, es la diseminación por el viento. De esto viene las prácticas y las recomendaciones de un desoje y cirugía constante. Nosotros recomendamos hacer en las plantaciones de alta densidad desojes y cirugías mensuales, y en plantaciones de baja densidad por lo menos cada 2-3 meses eliminar las hojas secas provocadas por cigatoca. ¿Ok? Si la hoja tiene un daño mayor a 50%, eliminamos completamente la hoja, ¿ok? Para evitar la diseminación por viento de esta enfermedad. O sea, las esporas están ahí y si viene un pequeño viento va a estar pasándose de hoja en hoja o de planta en planta. ¿Ok? Entonces, por ello que recomendamos hacer el desoje cirugía de forma constante. ¿Ok? También la lluvia es una forma es el medio de diseminación. Por eso nosotros vemos en las hojas superiores menor proliferación de cigatoca y en las hojas bajas mayor proliferación. Porque se mantiene mayor humedad y que la lluvia pues va concentrando mayor cantidad de esporas en las hojas bajeras. Por eso vemos la presencia de cigatocas o daño por cigatoca mayores en las hojas viejas o en las hojas bajeras. ¿Ok? Asimismo, se puede diseminar por transporte. Por ejemplo, muchas veces los agricultores venden el producto y para proteger la fruta usan las hojas de plátano, ¿no? Para cubrir o para separar lotes. Entonces ponen o forran el camión con hojas de plátano y el transporte llega pues a otras zonas. Pero muchas veces estos residuos, estos restos de cosecha, se ponen en campos vecinos o en campos nuevos, de tal manera que pueda llegar este hongo por el transporte. ¿Ok? Otro por el cual se transmite también son las herramientas, ¿no? Sobre todo cuando hacemos el proceso de infunde, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos en contacto con las hojas, tenemos diferentes herramientas y materiales, los cuales también pueden diseminar este hongo. ¿Ok?
hojas contaminados. Por ejemplo, si nosotros hacemos deshoje y no tratamos o no ponemos de forma ordenada las hojas cortadas, estas hojas contaminadas pueden, a través del viento, pueden estar transmitiendo estas esporas a otras plantas sanas. ¿Ok? El último que se ha reportado es también la diseminación por aves. En zonas donde la población de aves es mayor, ha ocurrido mayor incidencia de cigatoca, ¿no? Entonces van posando las aves muchas veces en las hojas y van llevando pues las esporas o las conillas de estos hongos a otras plantaciones. ¿Cómo nosotros podemos controlar? Lo primero y el más económico es el deshojado continuo. ¿Ok? En alta densidad recomendamos 25 a 30, cada 30 días, cada 25 a 30 días, ¿no? Pasar con el deshoje. Si tenemos daño superior al 50%, eliminamos. Si tenemos daños menor al 50%, nosotros hacemos la práctica o recomendamos la práctica de cirugía, que consiste en cortar una parte, una porción de la hoja o eliminar solamente la hoja dañada. ¿Ok? Hay que eliminar rápidamente las plantas cosechadas, ¿ok? No hay que dejarlo. Muchas veces el agricultor cosecha el fruto y lo deja la planta, ¿no? Hay que eliminar completamente la planta, cortarlo en piquetes para que se pueda descomponer rápidamente, ¿ok? Sí, ¿no? Otra forma de control es manteniendo una buena fertilización, ¿no? Con la aplicación de materia orgánica o fertilizante, y reducir la contaminación por nematodos. ¿Ok? Si la planta tiene buena fertilización, es vigorosa, el daño o el ataque de la cigatoca va a ser menor. ¿Ok? Otra de las opciones, si nosotros tenemos incidencia, digamos, superior a lo normal, nosotros podemos recurrir a aplicaciones de fungicidas. Generalmente recomendamos que sean de contacto, ¿no? Como el mancozeb, o sistémicos como tebuconazol. ¿Ah? La idea es llegar con el máximo número de hojas a la cosecha. En el caso de plátano se recomienda entre 7 a 8 hojas a cosecha para nosotros garantizar buenos rendimientos. Si nosotros observamos una planta ya lista para cosecha y presenta 3 o 2 hojas, esa planta o ese rendimiento por hectárea no va a ser lo esperado o no va a ser lo adecuado. Entonces necesitamos que a cosecha mínimo llegue entre 7 a 8 hojas. Si nosotros hacemos todas las prácticas de deshoje, control de esta enfermedad, vamos a llegar con ese número de hojas. Y ese número de hojas va a reflejar un buen rendimiento, es directamente proporcional con el rendimiento. ¿Ok? También podemos jugar un poquito con la densidad de la plantación. ¿Ok? La densidad de plantación, por ejemplo, al momento de siembra, si nosotros tenemos mayor espacio, podemos de alguna manera hacer que la luz solar llegue a todas las hojas y provoque un efecto de desinfección a estos hongos. Pero también dejamos espacio o libertad a que el viento pueda pasar por las hileras y pueda diseminar el hongo. Entonces, sin embargo, dependiendo a la zona y las condiciones de topografía, podemos nosotros jugar con la densidad de plantación, ¿no? En la siembra o en el manejo con el desige. ¿Ok? Es una forma de controlar también. ¿Ok? Sin embargo, en esto también hay que mencionar que lo primero nosotros lo que debemos hacer es control manual o cultural, manejo cultural o control cultural para reducir este riesgo. ¿Ok? Porque cada vez que nosotros recurramos por última instancia, que es la aplicación de fungicidas, vamos a tener altos costos. ¿Ok? El plátano se ha manejado básicamente con deshoje, ¿no? Pero también hay aplicaciones, hay un plan de aplicaciones por cada semana, pero siempre recomendamos de que sean aplicaciones preventivas, porque el hongo tiene alta resistencia y puede generar resistencia y desarrollarse pues especies de hongos más resistentes y en algún momento ya no vamos a poder controlar. Entonces, si nosotros vamos a aplicar de forma quincenal o mensual,
siempre recomendamos que apliquemos con fungicidas de línea de preventivos. ¿Ok? Hemos hablado un poquito de las enfermedades principales, ya sean provocadas por hongos y bacterias. Ahora vamos a pasar a platicar y a mostrarles sobre las principales plagas. En este caso, vamos a mencionar dos, que son las más principales, el picudo y la casna. ¿Ok? El picudo, el agente causal, o el nombre científico del picudo es Cosmopolites sordidus. ¿Ok? Básicamente es un insecto, ¿no? Es un insecto, es un gorgojo, ¿no? Como vemos en esta imagen, ¿no? Es un gorgojo de color oscuro cuando llega a la etapa adulta. Sin embargo, el daño que provoca es su estadio en su etapa larvario. ¿Ok? El adulto se alimenta, digamos, de exudados. Sin embargo, en su estado larvario se alimenta, pues, del cormo, o en este caso del cormo, de la planta madre o del hijo, ¿ok? O de la hija, ¿ok? Su control básicamente está en realizar labores culturales, elementales, como el desmalezado y la limpieza al pie de las matas. Generalmente se consigue con deshoje o deschip, ¿no? Deschip o descapotado o la limpieza del mismo del pseudotallo, ¿ok? Pero lo cierto es que este picudo adulto no causa, sino en su estadio larvario lo que provoca es galerías o perforaciones en el cormo y nosotros podemos notar tardíamente este daño cuando la planta manifieste la hoja bandera amarillenta o muerta. ¿Ok? Entonces, generalmente este adulto pone los huevos en el cormo y al momento de eclosionar se convierte en larva y llega hasta el centro del cormo, provocando la muerte de la hoja bandera. ¿Ok? Nosotros en sintomatología podemos ver o podemos identificar, ¿no? Podemos observar, por ejemplo, en esta imagen, el cormo de esta planta adulta, completamente perforada, ¿no? Hay orificios por todos lados y básicamente esto ha sido provocado por el picudo o por la larva del picudo. ¿Ok? Podemos ver en plantaciones adultas un decaimiento progresivo del cogollo y de los hijuelos. A veces los hijuelos manifiestan y es una sintomatología temprana en la cual podemos nosotros hacer alguna acción, pero lo cierto es que la planta ya completamente dañada por estas galerías es una planta muerta o decimos planta momia. O sea que se mantiene de color verde las hojas, pero la hoja bandera, una vez que presenta amarillamiento, provocado por, digamos, por estas galerías en el cormo, es una planta completamente improductiva. ¿Ok? También se observa amarillamiento de las hojas, ¿no? Es una planta raquítica, ¿no? Tiene un desarrollo muy lento y tiende a tumbarse. Entonces, cuando nosotros visitamos a los agricultores, cuando tenemos esta presencia, alta incidencia de esta plaga, vamos a ver plantas o número de plantas tumbadas en el campo. Entonces, esto a grandes rasgos nos puede decir que puede ser ataque del picudo, ¿ok? Porque al dejar orificios, provoca la muerte radicular y menor soporte para esta planta. Entonces, con el peso del racimo o con un mínimo viento, estas plantas van a tender a tumbarse. ¿Ok? ¿Cómo se disemina esta plaga? Igualmente por cormos contaminados. Por ejemplo, acá en la imagen, podemos ver cormos. Estos cormos están completamente limpios. Sin embargo, es importante hacer la desinfección con insecticida, pues, antes de poner en bolsa o antes de pasar a campo definitivo, ¿no? Porque la diseminación básicamente es por cormos contaminados. Pero también se pueden encontrar en residuos de cosecha. Por ejemplo, si nosotros cosechamos y al año siguiente volvemos a sembrar el plátano, si nosotros no hemos eliminado completamente algunos residuos de cosecha, nosotros vamos a tener
presencia de esta plaga adulta y cuando tengamos una plantación nueva, vamos a tener infestación de esta plaga y pérdidas considerables. ¿Ok? Entonces, los cormos contaminados es una forma de diseminar esta plaga. Que para ello nosotros recomendamos hacer una limpieza adecuada, ¿no?, del cormo y desinfección correspondiente. ¿Ok? También nosotros recomendamos de que si vemos una plantación con alta incidencia de esta plaga, es preferible no extraer cormos de esta parcela. ¿Ok? Para ello viene este tema de cultivos in vitro, cultivos de meristemo, en el cual se desarrolla en laboratorio. Algunas empresas, compañías usan esta metodología de propagación para evitar riesgos de contaminación de picudo y también de virus y bacterias, ¿no? De tal manera que aquí, por ejemplo, este es un plantín que tiene un pilón y raicillas, pero no tiene cormo. ¿Ok? No hay donde se pueda desarrollar. El picudo y la larva del picudo se desarrolla en el cormo. Entonces, como no tiene, pues es una planta completamente limpia y reducimos casi al 100% incidencia de plagas como el picudo. Esto ya lo llevamos al vivero, hacemos un control adecuado en vivero y pasamos a campo definitivo. ¿Ok? Entonces, la diseminación principal es con cormos contaminados y con residuos de cosecha. Hay unas prácticas, bueno, en realidad hay muchas prácticas de control, ¿no? Pero el control, digamos, que nos va a garantizar, digamos, evitar o reducir estos riesgos es el uso de material sano, ¿ok? Sembrar con hijuelos, ¿no?, lo más sanos posible, y que después de la extracción a siembra en campo o en siembra definitivo debe ser lo más rápido posible, lo más corto posible. Porque muchas veces el agricultor cosecha, ¿no? Cosecha, digamos, la primera semana, los primeros días de la semana y siembra al final de la semana. ¿Y qué pasa? El picudo adulto que está deambulando por ahí, por ver cormos y la savia del cormo, tiene un dulzor especial y le gusta el picudo, viene y ovoposita. ¿Ok? Ovoposita y el agricultor lleva ya al campo libres de picudo, pero con presencia de huevo. Entonces, por eso nosotros recomendamos de que los hijuelos que se cosechan se desinfectan e inmediatamente se siembran para reducir esos riesgos de que las hembras ovopositen sobre el cormo. ¿Ok? Asimismo, la forma de controlar esta incidencia de estas plagas es eliminando completamente las plantaciones antiguas, ¿no?, contaminadas en el terreno. ¿Ok? Hay que eliminar completamente. Muchas veces nos hemos encontrado con agricultores que han hecho la instalación o la siembra de su planta, pero a 20, 10 metros había una planta que era una planta, digamos, que se ha desarrollado años y años y tenía presencia de esta plaga. Entonces, cuando las plantaciones llegan a 4 o 5 meses y ya hay material suficiente para su alimentación, entonces estas plagas comienzan a diseminarse. Entonces, es importante la eliminación de plantas aledañas o plantas viejas. ¿Ok? Asimismo, recomendamos, es parte del control, después de la cosecha, eliminar haciendo cortes el pseudotallo, ¿no? Hay que cosechar el plátano y el pseudotallo cortarlo en trozos para provocar una desecación y una rápida descomposición de este material, ¿no? Porque de lo contrario va a ser un refugio de los gorgojos adultos y que puedan también ovopositar, ¿ok? Esto va a ayudar a que se vaya incrementando este tipo de, en este caso la plaga del picudo, ¿ok? Aquí también se hacen como método de control o monitoreo, más que control es monitoreo, ¿ok? La trampa tipo sándwich, ¿no? Podemos hacerlo con el cormo, pero también podemos hacer con el pseudotallo, ¿no? De forma transversal y longitudinal, de tal manera que nosotros exponemos como alimento, como medio de alimento para el picudo adulto. Generalmente los picudos adultos son nocturnos, vienen en la noche y al día siguiente vamos a recolectar. Si nosotros instalamos entre 5 a 10 trampas por hectárea y vemos
o notamos que la presencia de este picudo es entre 4 y 5 por cada trampa, ya nosotros podemos tomar la decisión de hacer un control químico porque tenemos alta incidencia. ¿Ok? Si nosotros tenemos presencia de 1, 2, todavía nosotros podemos hacer prácticas de limpieza, de control para reducir que las plagas se puedan multiplicar rápidamente. Entonces, pero si con este diagnóstico a través de este trampeo o trampas de sándwich, observamos entre 4 o 5 picudos, eso ya nos está diciendo que hay alta incidencia o alta población de esta plaga. ¿Ok? También se puede hacer aplicación de insecticidas, ¿no? En polvo a nivel del cuello de la planta. Sin embargo, esto es lo último que nosotros recomendamos, sobre todo si estamos trabajando un tema de producción de plátano orgánico. ¿Ok? Otro de las prácticas de control que ha sido de mayor, digamos, efectividad son los ensayos con el hongo Beauveria bassiana. La Beauveria bassiana, ¿no?, se aplica a través del sistema de riego o con mochila manual, ¿no? Se aplica, digamos, en la base del pseudotallo y pasados los 2-3 semanas podemos ver el insecto momificado por este hongo. Este hongo se adhiere, digamos, al insecto, ¿no? Degrada completamente las paredes del insecto y fomenta o genera como una momia, momifica, y este hongo se alimenta de este insecto. Entonces, es un controlador biológico, o es un control biológico, el cual está siendo sumamente utilizado en las plantaciones de plátano y banano. ¿Ok? Otra de las plagas que es importante también en el cultivo de plátano es la oruga barrenador del plátano, que básicamente es un lepidóptero, es una mariposa, ¿no? Que se llama Leucasnia licus, ¿no? Aquí vemos en la imagen. Su estadio ya adulto no ocasiona ningún daño, o sea, esta mariposa no causa ningún daño. Sin embargo, en su estadio del larvario es donde causa mayor daño. Y los daños básicamente se pueden observar perforaciones, no en el cormo, sino en el pseudotallo. ¿Ok? En los pseudotallos se observa, digamos, daños con perforaciones, ya sean de forma horizontal o con tendencia hacia abajo. Pero estas larvas se alimentan perforando y llegan generalmente hasta el centro del pseudotallo, provocando pues muerte de la hoja bandera. Entonces, esta es una de las plagas también importantes y principales, y básicamente se desarrollan cuando nosotros no hacemos la limpieza de las hojas secas. Una plantación con mayor presencia de hojas secas, ¿no?, en una plantación que no se hace la práctica del deshoje o del deschipo, del descapotado, vamos a tener mayor presencia de este lepidóptero, de esta mariposa. Generalmente ponen los huevos en estas sombras, ¿no?, de hojas secas del plátano. Una vez que eclosionan, se adhieren al pseudotallo y ocasionan estas perforaciones. ¿Ok? Estas perforaciones pues ocasionan la muerte de la planta, ¿no? Se observa como galerías y normalmente cuando vamos a campo y examinamos la planta, vemos exudados gomosos, apariencia gelatinosa y oscura, ¿no?, juntamente con el excremento de la larva. Y al momento de cortar, es la única forma de encontrar o diagnosticar, cortamos el pseudotallo y vamos a encontrar larvas que pueden llegar hasta 3-4 centímetros de largo. ¿Ok? Entonces, estas plantas prácticamente ya los eliminamos y dejamos pues que la hija o la nieta se desarrolle. ¿Ok? Es importante eliminar también rastrojos, ¿no?, de cosecha para reducir la oposición de la mariposa en estas zonas oscuras, que básicamente son las hojas secas. ¿Ok? Por ello, es importante mantener limpio el campo. ¿Ok? En esta imagen
por ejemplo, podemos ver la larva. De esta forma se observa. La única forma de controlarlo, digamos, es a través de control cultural, ¿no? Con la limpieza de las hojas secas. Y si nosotros queremos hacer un diagnóstico, la única forma de encontrarlos es destruyendo la planta. ¿Ok? Porque la larva hace perforaciones profundas en el pseudotallo. ¿Ok? También podemos hacer control etológico, también podemos tener control biológico, también Bauberia también se puede usar en esto. Control mecánico es encontrando uno por uno, ¿no? Y eliminando de la planta, ¿no? Y por último, el control químico. ¿Ok? Pero lo cierto es que lo más recomendable es el control cultural con el desojeo, con la limpieza de la plantación. Si nosotros tenemos plantaciones libres de estas hojas secas o hacemos el desoje constante, nosotros no vamos a tener presencia de esta mariposa o de esta plaga. ¿Ok? Su control también se puede hacer con Bauberia bassiana, ¿no? Tipo el tema del picudo, ¿no? Pero también podemos hacer con el uso de feromonas, tanto para el picudo y tanto para la mariposa. ¿Ok? En el caso del picudo, nosotros usamos la feromona que es de una empresa de Costa Rica. Su ingrediente activo es ordidín, ¿no? Se usa esa feromona, es básicamente una feromona sintética sexual que atrae a todos los adultos al lugar donde se pone la trampa y nosotros capturamos. ¿Ok? Espero que se haya sido de su agrado. Hemos platicado un poquito de las principales plagas y enfermedades en el cultivo de plátano y espero que haya sido de satisfacción. Estoy dispuesto a responderlos a